Bien, es un gusto saludarlos, estimada red. Mi nombre es Francisco Tejada, represento a la consultora AELO y en esta ventana digital, en este espacio, vamos a hablar sobre la gestión de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a introducir primeramente el concepto de peligro. ¿Ok? Vamos a introducir la palabra peligro para luego conocer su definición que nos brinda la norma ISO 45001 versión 2018, que es su última versión. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? Atentos: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. En otras palabras, estimada red, podríamos definirlo de la siguiente manera, ¿no? Todo aquello que tiene esa capacidad, ese potencial, ¿no?, de causar un perjuicio o daño en la salud de nuestros trabajadores. ¿Ok? Entonces, miren aquí, un peligro lo podemos identificar de repente en una tarea, ¿no? En una tarea. De repente, si es un conjunto de tarea, una actividad. ¿Ok? Una actividad. Vamos a abreviarlo de esta manera. O de repente también un vehículo. ¿Ok? Un vehículo. Una herramienta, de repente una herramienta manual. Una herramienta eléctrica. ¿Por qué no decirlo también cuando se trabajan con animales ponzoñosos quizás? Entonces miren aquí va a estar inmerso el trabajador, porque él es esa persona que va a realizar esa tarea, esa actividad, ese vehículo. Va a ser esa persona que va a manejar ese vehículo, ese montacarga. Va a usar de repente un martillo, un destornillador, una moladora, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren cómo detrás de esto, de esta tarea, de un proceso, de una actividad, puede tener ese potencial de generar una lesión o un daño al trabajador. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a trazar una línea desde peligro hacia el extremo derecho, una línea en el eje horizontal. ¿Ok? Nos vamos a situar en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a introducir el concepto de incidente. ¿Ok? Vuelvo a repetir, vamos a introducir, es la segunda palabra que vamos a introducir en lo que respecta a definiciones de incidente. Entonces, ¿cuál es el concepto o definición de incidente? Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. ¿Ok? Entonces miren que aquí, de manera muy interesante, de manera implícita, nos dice que aparece el concepto de accidente, ¿no? Accidente laboral. Nos dice de manera implícita que aparece el concepto de enfermedad también, ¿no? Enfermedades ocupacionales. Y como nos dice en la definición que podría tener, ¿no? Acá nosotros hacemos una pequeña, ponemos líneas suspensivas. Aparece este concepto que es un poco debatible, ¿no? El famoso cuasi accidente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vuelvo a repetir, de manera implícita podemos deducir que detrás de un incidente o detrás de esta definición está el accidente laboral, enfermedad ocupacional y cuasi accidente laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente yo no registro los cuasi accidentes, posiblemente, es un ejemplo nada más, en el 20º cuasi accidente podría ya materializarse en un accidente laboral.
Entonces es importante hacer seguimiento, identificar, hacer un pequeño tratamiento según corresponda. Perfecto. Ahora, algo para de repente un poquito mencionarles también. En el caso de accidente laboral, el daño es de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si de repente yo recibo un golpe, una caída, ese hematoma, esa fractura, se genera de manera inmediata. Pero en el caso de una enfermedad ocupacional, muchas veces el daño es de manera progresiva, de manera paulatina, ¿no? Una hipoacusia inducida por un ruido, el daño se va a generar poco a poco, ¿ok? Es un daño irreversible en el caso de hipoacusia inducida por ruido, ¿ok? Esas son algunas características que diferencian entre un accidente laboral y una enfermedad ocupacional. Muchas veces acá en enfermedades hablamos de un agente, ¿no?, que va a causar esa enfermedad, ¿ok? Entonces, si nosotros somos observadores, lo que hemos hecho aquí es separar el peligro del incidente. ¿Por qué? Porque peligro es ese potencial, es lo que podría ocasionar. En cambio aquí ya se formó ese evento no deseado, lo que ningún especialista en gestionar la seguridad y salud en el trabajo desea que ocurra. Por eso lo separamos, ¿ok? Entonces miren aquí, acá hay algo muy interesante, que la brecha que separa el peligro del incidente, vamos a llamarlo riesgo para la SST. Okay. Un celeste vamos a ponerlo ya. Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Acá vamos a hacer un pequeño comentario, ¿ok?, de la propia norma ISO 45001, versión 2018, separa por definiciones distintas riesgo, que es el efecto de la incertidumbre o efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y por otra parte define riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, riesgo y riesgo para la SST son conceptos distintos. ¿Cuál es el concepto de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, vamos nuevamente a nuestra norma y nos dice que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones, ¿ok? Entonces, en resumen, vamos a cambiar de color mejor. En resumen, riesgo para la SST es la combinación entre probabilidad, vuelvo a repetir a modo de resumen, y la severidad, ¿ok? ¿Por qué he puesto el ente matemático, el operador matemático multiplicación? Porque de alguna manera simboliza esa combinación entre probabilidad y severidad. Entonces aquí vamos a hacer también un pequeño paréntesis y vamos a hablar sobre la severidad. La severidad. Y para hablar de severidad hay que hablar de la cinemática del trauma. Ingeniero, ¿qué es eso? Vamos a verlo con calma. La cinemática del trauma nos dice, de alguna manera, que necesita cierta información de entrada para saber cuál va a ser ese daño que va a sufrir ese trabajador. Entonces, yo voy a tener que saber la edad del trabajador, si es hombre o mujer, mujer o hombre, ¿ok? Mujer o hombre. Si tiene enfermedades precedentes, a qué distancia se encuentra trabajando, a qué velocidad está trabajando ese trabajador, entre otros. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico y básico, ¿no? No es lo mismo que una persona de 62 años se caiga a nivel, que una persona atlética de 25 años que se caiga de la misma manera, ¿no?
Posiblemente la primera persona, por la misma edad, sus huesitos ya están frágiles y va a haber fracturas, ¿no? Va a haber fracturas a nivel del antebrazo, quizás una fractura de cadera, pero esa persona, joven, atlética, simplemente hay una probabilidad alta que no tenga ese tipo de daño, ¿ok? De repente a lo mucho un pequeño hematoma, ¿no? Nada más. Enfermedad precedente porque de repente es un trabajador que tiene osteoporosis, ¿no? Y esto es una afectación a los huesos, los debilita, ¿no? Entonces esa caída posiblemente tenga múltiples fracturas, ¿ok? Distancia, porque no es lo mismo caerse de 3 metros que de repente a medio metro, ¿no? Velocidad, porque no es lo mismo chocar un vehículo a 120 kilómetros que chocar a 35 kilómetros por hora. Entonces todos estos puntos, que podrían haber más, se van a denominar cinemática del trauma, ¿no? Y esto está en relación, o nos va a decir más o menos cuál va a ser esa severidad que va a tener el trabajador, ¿ok? Entonces aquí, como un pequeño paréntesis, generalmente, y lo vamos a ver más adelante en un video donde expliquemos cuáles son las debilidades encontradas en la matriz IPERSEP, porque generalmente la severidad lo agrupan por varios trabajadores. Sin embargo, lo vuelvo a demostrar aquí, la severidad debería gestionarse por trabajador, ¿no? De tal manera que nosotros podamos ver cuál es esa posible severidad que podría tener uno o varios trabajadores. Entonces, esa es severidad. En el caso de probabilidad, miren acá, chicos, va a estar en función de la cantidad de controles de seguridad y salud en el trabajo que yo esté cumpliendo. En términos generales, si para una actividad de manera muy diligente se han determinado 10 controles en materia de seguridad y salud en el trabajo, controles que sean certeros, adecuados para minimizar la probabilidad de que se evite un incidente, ¿no? Que se evite un incidente. Entonces, esos controles, por ejemplo, y vamos a colocar acá un color, un rojito, ¿ya? Supongamos, estimada red, yo tengo una actividad Y y se han determinado 10 controles, ¿ya? Y sub 10, ¿ok? Para esta actividad se han determinado 10 controles. Entonces, por alguna razón, en la actividad Y se han determinado 10 controles y además, miren, en la severidad, de una severidad de repente moderada, ¿ok? Ojo que la severidad yo no la determino de manera aleatoria porque yo creo que no. Hay un sustento, y vuelvo a repetir, que yo voy a determinar esa severidad, ¿ok? Y bueno, acá ya tenemos severidad moderada y para la actividad Y hay 10 controles, ¿ok? Entonces esta es severidad y esta es probabilidad. Entonces, miren, chicos, por alguna razón no tengo ese compromiso de mi gerencia, no estoy cumpliendo con el primer control. Miren cómo este riesgo para la SCT, que viene a ser la brecha que separa el peligro, el incidente, miren cómo va aumentando poco a poco. No estoy cumpliendo los controles y tengo mi severidad moderada, ¿no? Miren cómo se va incrementando. Se va incrementando y plug, acá se estanca. ¿Ok? Vamos a simular que acá se ha estancado. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que tú tienes un riesgo para la SCT relativamente alto porque está muy próximo a un incidente. Ojo, chicos, que acá yo no determino en qué momento va a ocurrir el incidente, pero sí te puedo decir a nivel de probabilidades que te encuentras muy próximo a que ocurra un incidente. Porque miren, chicos, si yo supiera la hora, el día en que va a ocurrir un incidente, la gestión de riesgo para el SCT simplemente estaría de más, ¿no? Por eso que de alguna manera lo que nosotros decimos bajo un sustento técnico es que esa probabilidad es alta, se está acercando al evento no deseado. Esto es lo que yo no deseo,
No deseo que haya un daño, un accidente, que se genere una milésima de segundo. Yo no quiero una enfermedad ocupacional por un agente, de repente, partículas de fracción respirable que va a entrar en la zona alveolar del trabajador y va a tener problemas de salud, ¿no? Entonces es eso, chicos, ¿ok? Entonces acá la palabra clave, ¿no? O lo interesante acá, chicos, es la cantidad de controles que yo estoy cumpliendo, ¿ok? Si yo no estoy cumpliendo esos 10 controles, que yo sé que son los controles que me van a reducir esa probabilidad, ojo, solamente probabilidad, tu riesgo para la SST, miren cómo va aumentando poco a poco. Vamos a otro caso, con el mismo ejemplo, chicos, miren. Yo tengo una alta dirección comprometida, que está con todas las ganas de apoyar, ¿no?, nuestra gestión. Entonces, vamos a simular un poquito. Supongamos que es una actividad de alto riesgo, ¿ok? Es un trabajo en espacio confinado. Es la actividad Y, ¿ya? Y para esa actividad de espacio confinado se han asignado 10 controles. Entonces, supongamos que nosotros para esa actividad hemos enviado a nuestra gerencia general el total de inversión que se va a hacer. Entonces, el primero es la compra de un equipo de medidor de gases para hacer esa medición. Se compra, de repente un segundo control es que el personal esté capacitado sobre rescate en trabajos de espacios confinados. Va a haber un sistema de polea de recuperación del trabajador, entre otros. Van a haber exámenes médicos. En Perú, por ejemplo, existe la prueba para determinar la carboximoglobina, ¿no? Se tiene que hacer para trabajos en espacios confinados. Entonces, de alguna manera, se están cumpliendo con todos estos 10 controles en la actividad Y, que es en espacios confinados. Entonces, la teoría nos dice, oye, excelente, estás cumpliendo con todos tus controles, entonces tu nivel de riesgo va a llegar hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Y miren cuál es la distancia que separa el peligro de esta actividad Y con 10 controles del incidente. Miren la distancia que separa. Pregunta: en estos dos casos, ¿cuál podemos decir que se está pensando en prevención? Obviamente en este caso, ¿no? Porque miren que la distancia que separa el peligro del incidente es mayor. En cambio, en el primer caso, donde no se cumplía ningún control o casi ningún control, tu riesgo va a aumentar, miren, va a aumentar y hasta acá se estanca. Y vuelvo a repetir, te dice, oye, ten cuidado porque mire, hay un pequeño espacio, ¿no?, que te estás aproximando al incidente. Yo no sé en qué momento, pero esa probabilidad existe. Entonces, estimada red, este es el primer punto de la gestión de riesgos para la SST. Vamos a ver rápidamente la segunda parte, ¿ok? Es muy breve, muy puntual. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar así más rápido. Perfecto. Bien, entonces aquí vamos a tener una actividad. Vamos a pensar que es la misma actividad, ¿ya? La actividad Y esta segunda actividad va a ser exactamente la misma, ¿ya? También actividad Y. Pero ¿qué pasa? Y esto yo lo veo mucho en auditorías externas. A veces cuando me invitan casas certificadoras y se realiza esa auditoría externa en esta norma, cada empresa tiene un criterio distinto, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, para esta actividad Y yo voy a añadir 1, 2, 3, miren, 11 controles. Pero para la segunda empresa dicen, no, yo solamente voy a hacer un total de 7 controles. No, mejor así. Vamos a poner acá que esta empresa solamente ha determinado 4 controles, ¿ok? Para esta actividad Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Miren, pasa algo muy interesante. En este caso, a pesar que esta empresa haya establecido 11 controles, su nivel de riesgo para la SST, que vimos en efecto que es la combinación entre probabilidad y severidad, en términos generales,
riesgo para la SST. ¿Ok? Acá, ¿no? Dijimos probabilidad, severidad, dijimos que este es moderado. Acá ya se han colocado 11 controles y la combinación me salió alta. ¿Okay? Alta. En cambio aquí tenemos que establecieron 4 controles, la severidad moderada, y miren acá, chicos, el riesgo para la SST me salió bajo. Uy, perdón, acá. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el nivel de riesgo para la SST no estará en función de la cantidad de controles, sino en que los controles, por no decirlo, sean de calidad, sean certeros, sean precisos y que estén relacionados con la actividad. ¿Ok? Eso es, chicos. Eso es lo que yo quería mencionarles en esta oportunidad, en esta segunda etapa, que yo puedo colocar, yo he visto, ¿no? EPPs, procedimientos instructivos, pero nada tiene que ver con el peligro que es esta actividad Y, ¿no? ¿Por qué decimos que este es un peligro? Porque en la actividad Y se determinó que tiene un potencial, ¿no? Que tiene esa capacidad de generar un daño. Por eso esta actividad podemos decir que es un peligro. ¿Ok? Entonces no está en función de la cantidad, sino de la calidad de controles. En este caso, estos 4 controles fueron suficientes para llevarlos a niveles adecuados, no niveles bajos. Entonces la teoría nos dice, ¿no?, que producto de repente, ¿no?, de una auditoría, de una inspección, etcétera, etcétera, te dice, no, esto está mal, estás con un riesgo para la SST alto, entonces tú tienes que reevaluar el nivel de riesgo, ¿ya? Reevaluar, ¿ya? ¿Por qué reevaluarlo, ingeniero? Porque no podemos aceptar que el trabajador realice esa actividad sabiendo que su nivel de riesgo para la SST es alto y sabiendo que existe una brecha muy cortita entre el incidente, ¿no? Se encuentra muy próximo a que ocurra el incidente. Entonces, en este caso se va a tener que reevaluar, ¿no? ¿Cómo reevaluamos? Bueno, empecemos a colocar controles adecuados, ¿no? Entonces, tu P11 se añadió 4 controles y bueno, acá ponemos la probabilidad P15, ¿no? 11 más 4 serían 15 controles. La severidad es la misma, severidad moderada, y la combinación me lleva a un nivel bajo. Ingeniero, ¿ya puedo trabajar tranquilo? Sí, porque ya esto nos dice que del peligro al incidente hay una brecha extensa. Hay una baja probabilidad que ocurra un incidente, ¿no? Ya sea una enfermedad ocupacional, un accidente laboral o un cuasi accidente laboral. Excelente. Entonces eso es, ¿no? Llevarlos a niveles bajos. Ingeniero, y el riesgo moderado, de manera personal, nosotros como consultora no recomendamos llevarlos a niveles moderados, ¿no? Porque es como que ni tibio ni caliente, te encuentras en términos moderados, pero nosotros pensamos en prevención y siempre llevamos estos niveles o tratamos que sean niveles de riesgo para el SST bajo. Bueno, esto no termina aquí, porque vamos a hablar también algo interesante. Imaginemos que en esta actividad Y, ¿okay? Imaginemos el cuarto control es un control de ingeniería. Entonces este cuarto control es un control de ingeniería y vamos a imaginar de repente, ¿no? Porque miren, chicos, generalmente, no siempre, el control de ingeniería necesita de un mantenimiento. Entonces aquí imaginemos que el cuarto control es un control de ingeniería. Casi siempre, no digo siempre, los controles de ingeniería necesitan un mantenimiento. Ejemplos, de repente una barrera, ¿no?, para contener la caída necesita un mantenimiento porque al pasar el tiempo, si es como un metal, se puede oxidar y puede perder esa capacidad de resistencia, un punto de anclaje. De repente acá una tubería, que es lo que justamente está dibujando acá, una tubería, y acá
tiene un sprinkler, ¿no? Esto funciona como un termómetro. El humo viene acá, esto es una temperatura un poco elevada, esto lo detecta, este sensor se rompe y esta tubería, como está bajo presión, el agua sale de esta manera, ¿no? Acá hay un deflector que al chocar con el agua lo esparce como si fuera un abanico, ¿no? Entonces este es un control de ingeniería, ¿ok? Pero supongamos que nos dicen, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cada 2 años se hace mantenimiento, pasa 1 año, 2 años, 3 años y este control ya ha perdido su capacidad, ¿no? Ya ha perdido ciertas características físico-químicas, etcétera, etcétera. Y ese control ya no se debería considerar aquí porque solamente tú estás trabajando con 3 controles adecuados. Y vuelvo a repetir, el cuarto control, que es un control de ingeniería, no le has hecho el mantenimiento que debería. Entonces no debería considerar este control aquí. Entonces, ¿qué pasa? Miren, chicos, empezaste con un riesgo bajo, pasó el tiempo, por ahí hubo un descuido, no se dio la debida diligencia, no se pensó en prevención. Este riesgo bajo, por lo mismo que solamente hay 3 controles y el cuarto ya está entre comillas desfasado, tu riesgo vuelve a un riesgo alto. ¿Ok? Un riesgo alto. Entonces acá se introduce el término verificar la eficacia de los controles, ¿no? Por eso que la gestión de riesgos para la SCT es muy importante, ¿no? Si ustedes ven en muchas de las normas en gestión, en todas por la misma estructura de alto nivel, se habla sobre la planificación de riesgos y oportunidades, pero en el caso de la norma ISO 45001 nos habla de la gestión de riesgos y oportunidades, pero también de la gestión de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, chicos, esa es la esencia de la gestión de riesgos para la SCT. Y vuelvo a repetir, no queda solamente en establecer controles, sino en evaluar la eficacia de los controles a intervalos planificados para ver en efecto que los controles que yo he determinado no hayan perdido su eficacia. Si han perdido su eficacia, lo correcto es comunicar, informar, paralizar la actividad, etcétera, según corresponda, y llevarlos a niveles que correspondan. ¿Okay? Un riesgo alto, un riesgo para la SCT alto no es tolerable. Bien, chicos, eso sería todo de nuestra parte, sin antes mencionar que nosotros como consultora AELO somos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, y en nuestra página web www.aelo.com.pe pueden ver los distintos productos y servicios que ofrecemos. Muchas gracias por su tiempo.